Descubriendo. Hola, buenos días amigos de Descubriendo, bienvenidos todos ustedes a esta videoconferencia que estaremos transmitiendo en el día de hoy a través del canal de videos de Descubriendo en YouTube. Bienvenidos a esta cuarta charla del quinto módulo. Con esta charla vamos a cerrar este quinto módulo y recuerdo un poco más las charlas que dimos antes. El primero fue Incubos y Sucubos, la ley de las energías. Luego estuvimos trabajando lo que fue el templo interior, Landak, haciendo un recorrido primero en lo que significó toda la manipulación de la otra fuerza en cuanto a sacarnos de adentro nuestra propia divinidad. También estuvimos haciendo un recorrido en lo que significó todo el conocimiento que hemos venido enlazando. Saludo aquí a Sofía, que está en los estudios de el canal, a Trinidad Ortiz, que está también detrás de controles para iniciar esta conferencia. Así que bienvenidos todos, ya saben, mi nombre es Neil Barrios y voy a trabajar con ustedes más o menos hora y 30 minutos con una información que será el resultado de lo que hemos venido trabajando. Es decir, es un cúmulo de información que va a revelar una información también muy valiosa y que ojalá sea de utilidad para todos. La introducción a esta videoconferencia, quiero utilizar un código de la lógica, un fragmento mejor de la lógica, herramienta que siempre hemos venido utilizando y que es muy certera a la hora de referirse a la acción que tenemos nosotros como buscadores, ustedes y nosotros también. Ese fragmento de la lógica dice lo siguiente: si ustedes emprendieron una búsqueda para enriquecer sus espíritus, entonces deben saber que han puesto en marcha unos mecanismos que se irán encadenando para abrir el entendimiento y lograr llegar a la verdad. Si perseveran, verán coronada esa búsqueda con un enriquecimiento de sus espíritus. El que logre poco, también ha logrado enaltecer su búsqueda con el vino de la paz. Por lo tanto, es conveniente saber que quien emprende la búsqueda dejará por el camino sus falsos dioses, sus miedos y sus temores. Dejará parte de su vieja envoltura para revestirse de un nuevo plumaje interior. Así que el código lo que está advirtiendo es que evidentemente para los hombres de la búsqueda se va a desarrollar poco a poco un mecanismo que le irá dando herramientas para llegar a lo que más deseamos, ver coronada la búsqueda. Y esa búsqueda que lleve realmente al objetivo primordial de ella, revestirnos de un nuevo plumaje interior. Es decir, que cuando salimos a buscar, el objetivo final es revestirnos de un nuevo plumaje interior, es decir, una nueva condición espiritual. Si estamos en un camino de búsqueda y eso no es lo que estamos logrando, entonces tenemos que reevaluar. Pero sucede con frecuencia algo, y es que en la medida en que salgo a buscar, pasa que los nuevos conocimientos que estoy adquiriendo, de los que estamos compartiendo, no se llegan a comprender en profundidad, o mejor, hay algún tipo de duda o razonamiento al respecto. Y en momentos nos desesperamos y queremos encontrar respuestas inmediatamente. Pero lo que la lógica está anunciando es que cuando se inicia ese camino, se ponen en marcha unos mecanismos, y eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a conocer cuáles son los mecanismos interiores que se comienzan a encadenar para luego abrir el entendimiento. Es decir, que lo que dice el código es que en este momento nuestro entendimiento al conocimiento y la ley eterna no está abierto al 100%, está cerrado. Por lo tanto, tiene que haber un recurso interno, mecanismos internos que al encadenarse, al enlazarse, al unirse, puedan generar una ampliación del entendimiento. Es decir, que hay un recurso natural desde el origen del cual nosotros fuimos dotados y heredados
para abrir el entendimiento y que todo esto nos lleve a revestirnos de un nuevo plumaje interior. Pero para que eso ocurra, para que podamos lograr que ese mecanismo interior se ponga en marcha y además haga ese encadenamiento de situaciones internas, tenemos que tener una condición. Y el código la dice, si perseveran. Si perseveran. Es decir, que el mecanismo no funciona si el proceso lo hacemos temporalmente, de vez en cuando o en algunos momentos. Tiene que ser algo de perseveración, tiene que ser algo perseverante en nosotros. El compendio de información que nosotros compartimos con ustedes tiene si lo han notado, trata de transmitir esa mecánica. Es decir, nosotros cuando nos disponemos, el equipo de Descubriendo, en compartir con ustedes una información, transmitimos un mensaje de perseverancia, es decir, no lo hacemos hoy y mañana no, o después dentro de 15 días. Porque el mismo ejercicio lo que busca es que en nosotros también, quienes transmitimos el mensaje, se active el mecanismo para abrir el entendimiento con la condición de la perseverancia. Y para que ustedes logren vencer ese estado en el que el mundo a veces nos quiere meter y es cero perseverancia en las cosas del interno, del espíritu. Si somos capaces de hacer lectura de ese mensaje, que desde el programa y desde las conferencias se hacen, entonces todos vamos a caminar bien en este proceso de revestirnos de un nuevo plumaje interior. Ya he hablado sobre esa parte o fragmento de la lógica, voy a hablar de ese mecanismo interior. De seguro, y quisiera que al final de esta videoconferencia hiciéramos reflexión de que si logramos los objetivos que desde el principio estoy planteando, en el sentido de conocer cuáles son realmente los mecanismos por los cuales fuimos dotados para lograr abrir el entendimiento y revestirnos de un nuevo plumaje interior. Y para eso ahora me voy al documento bíblico. En Primera de Pedro 1, 19, 20, se de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hay una frase tradicional que yo sé que ustedes han escuchado en el ámbito religioso y se manifiesta así porque en el mismo documento bíblico se escribe, se enseña que la sangre de Cristo, la sangre preciosa de Cristo, es un misterio que tiene poder. Pero más allá de la creencia, del dogma y del mito sobre la sangre de Cristo, el objetivo es enlazar ese primer símbolo que hablamos de la lógica, en el que habla de un encadenamiento de situaciones interiores. ¿Qué relación habrá entre la sangre preciosa de Cristo y mecanismos interiores del despertar? Entonces, esa sangre preciosa de Cristo, vuelvo y repito, como de un cordero sin mancha, es decir, que es una condición pura y limpia, una condición interior especial que se ha destinado desde antes de la fundación del mundo, es decir, que es algo que lo tenemos desde la preexistencia, pero que apenas está siendo manifestados todo ese poderío interior en los postreros tiempos por el amor de vosotros. Entonces fíjense que aquí hay una promesa de un conocimiento, de una enseñanza, de una virtud interior en los seres humanos, pero que en un tiempo determinado, que es hoy, al despertar, es revelado, es manifestado. Entonces, ¿qué es lo que se revela? Un misterio, algo sellado, algo que ha sido guardado preciosamente para que la humanidad haga utilidad de eso en un momento valioso. En Juan 6:53 también se hace mención de lo que estoy mencionando. Entonces Jesús les dijo, de verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Así que este versículo también hace referencia a la sangre preciosa de Cristo,
Pero además de hacer referencia a la sangre, que quien la toma según el Cristo, es verdadera bebida, también se hace mención a la carne. Aquí lo dice, en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre, hacemos referencia por enseñanza religiosa que el Hijo del Hombre es Jesús, y bebéis su sangre. Entonces hay que hacer dos acciones que Jesús enseñó para tener vida. Dice, el que come de mi carne y de mi sangre tendrá entonces vida eterna. De hecho, alrededor de este versículo y de toda esta enseñanza ha surgido un sinnúmero de paradigmas mentales, sociales, religiosos, porque se cree que, bueno, la Iglesia Católica enseña que ese momento en que el sacerdote en la misa levanta la copa y levanta la hostia, es la conmemoración de eso que Jesús dijo que había que realizar para tener vida eterna. Entonces recuerden, lo que estamos intentando hacer en esta videoconferencia es cumplir el planteamiento o la promesa que la lógica de la lógica realiza. ¿Cómo se abre nuestro entendimiento? ¿Cómo nos revestimos de un nuevo plumaje interior si la visión nuestra se encuentra cerrada o la comprensión nuestra no se encuentra suficientemente abierta para entender el mensaje de luz y de verdad? Entonces, llegamos aquí y planteamos un poderío interior que está reflejado en símbolos, en la sangre preciosa de Cristo y en su carne. Ya planteado eso, entonces vamos a recordar información que hemos compartido con ustedes. Lo primero que vamos a recordar es cómo creamos nuestro propio espíritu. Nuestro espíritu es la conformación continua y permanente de encarnaciones, de experiencias que hemos tenido en la misma. Pero ¿cómo ocurre ese mecanismo? Bueno, la interacción que tenemos con los sentidos, gracias a nuestro cuerpo físico, hace y permite que podamos recrear un mundo externo en nuestro cuerpo mental, gracias al cerebro. Pero eso no queda allí, sino que todo ese cuerpo de imágenes, de pensamientos y de emociones se traslada a través del torrente sanguíneo, que es lo que trato de graficar en la flecha roja, hacia el corazón. El corazón realiza un proceso de sellar la información a todas las células del cuerpo. Por lo tanto, la información que primero tuvo una dimensión cerebral de memoria y de pensamiento junto a emociones, no solamente queda allí, sino que queda grabada con una memoria celular que se constituye en todo el cuerpo. Cabe recordar que las estimaciones dicen que nuestro cuerpo físico está constituido de 72.000 billones de células. Esas células, guardando esta información, ellas guardan la totalidad de la memoria de cada encarnación y lo hace con relación a la parte espiritual del cuerpo físico. Esto en los 7 cuerpos celulares. Esta información que estoy compartiendo con ustedes hace parte de un bloque de información que les entregué en la videoconferencia El cuerpo humano del primer módulo. Por lo tanto, esto apenas es un recorderis. En aquel entonces les decía que esta explicación, que ya hay muchas personas a nivel mundial entendiéndola, comprendiéndola y enseñándola, nos va a enseñar una base fundamental para entender la realidad del verdadero trabajo interior. Y esa memoria que se condensa en el cuerpo celular, se condensa en el cuerpo mental, luego en la desencarnación hace parte de la constitución de memoria espiritual, lo que nosotros somos, en los 7 logosoles de los cuales aquí también les hemos hablado. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Así que la constitución final, que es lo que nosotros venimos a gestar y a crear, que es nuestro espíritu, está determinado por elementos fundamentales de nuestro cuerpo físico, que son las células, el corazón, el cerebro y los sentidos. Eso es muy fácil para recordarlo. Ahora, vuelvo y digo, la lógica dice que se van a encadenar unos mecanismos interiores. Vamos ahora a mirar nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo físico tiene unas vías de comunicación no solamente de fluidos sino energéticas que son o que es la sangre. La sangre evidentemente es impulsada por el corazón, pero el corazón no solamente cumple la función de impulsar
en el diástole y sístole, sangre con oxígeno y nutrientes a las células, sino que, como les expliqué, también transmite información de lo que ocurre en nuestros pensamientos y emociones. De allí que la sangre de Cristo, ahora vamos a asociar, porque la información que hasta el momento hemos compartido ha determinado y ha podido concluir que Cristo, cristal, es la esencia viva en el corazón de los hombres, el verbo, Cristo. Así que la sangre de Cristo, la sangre que bombea el corazón, es el ambiente donde fue engendrada la vida de todos los hombres y humanidades. Así que esta realidad que se manifiesta en el planeta Tierra, en cada uno de nosotros, es una realidad para todas las humanidades. Si estudiamos el libro secreto de Juan y el principio original, entonces comprendemos que una de las primeras herencias que tuvo que gestar el vástago de la creación, o Cristo, para expandir la creación, fue su sangre, o la codificación que permitiría el grabado de la información desde los centros más altos de la luz hacia todas las dimensiones de las humanidades. Así, ustedes pueden recordar aquella cita donde se menciona, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos percibir a la divinidad como piedra, escultura de arte o imaginación de hombres. Es decir, cuando se habla linaje suyo, quiere decir que hay una herencia que se deposita en nosotros desde esa preexistencia, desde ese origen, y que ese modelo que transmite la vida y que permite que se crea toda la condición humana es la sangre. Bien, de hecho, recuerden toda la manipulación que hicieron los ángeles caídos, y una de las cosas que siempre codiciaron en los sacrificios era la sangre. En el Antiguo Testamento, que es el caso más cercano a los occidentales, de documento de registro espiritual, entre comillas, menciona cómo Yahvé permanentemente pues enseñó a su pueblo a ofrecer sacrificios de sangre. Bien, sigamos. Ahora vamos a estudiar un poco más la célula. Bueno, realmente vamos a recordar, porque esto ya se los había compartido en la conferencia que les hice mención. Es la unidad estructural del cuerpo, la base fundamental que se estructura todo cuerpo en esta dimensión. Es la sustancia de materia primordial más pequeña y organizada de la creación. Incluso la organización interna de la célula es idéntica a el principio original, cuando existe un nucleótido, cuando existe un ribosoma y cuando existe una membrana celular. Esas tres medidas son equivalentes al padre, madre y vástago. Es decir, esas tres fuerzas primigenias en la creación se replican en la estructura fundamental o en la unidad básica de cada cuerpo. Esa es la herencia, ese es el linaje que traemos de la luz. Pero también quiero referirme al centro de la célula, el nucleótido. Y el nucleótido es una parte muy importante de la célula porque en él se condensa el código genético, es decir, el mapa genético, la constitución de los cuerpos en cada dimensión, es decir, en el nuestro, el actual ADN. Perdón. Y este código es heredado de los mismos padres progenitores, de las razas progenitoras para la raza humana. Sin embargo, las células poseen cada una de ellas, si comprendemos el mecanismo inicial de cómo graban información, su propia inteligencia. Recordemos la información que dimos en este módulo con relación al pensamiento o a la conciencia del pensamiento, que fue la segunda charla de este quinto módulo. Allí hablábamos que todas las especies en la creación están contenidas dentro de la misma inteligencia la que las creó, pero que también tienen tres tipos de inteligencia: una celular, una genética y una universal. Entonces, las células de por sí contienen su propia inteligencia, heredada desde el principio. Pero también tienen su exclusiva mente, y esta mente voy a colocarla entre comillas porque se refiere a toda la información que ella graba de lo que nosotros pensamos, sentimos y hacemos. Por eso cada célula tiene su propia mente, su propia información grabada de acuerdo a lo que nosotros le programemos. Y también, como es un campo de memoria
de mente y de conocimiento, tiene su propia raíz de espíritu. Repito, tiene su propia inteligencia, la célula, suman 72 mil billones para cada uno de nosotros, tiene su propia mente, es decir, tiene la recordación de lo que le grabamos, pero también en la dimensión de la energía tiene su propio espíritu. Y si tiene inteligencia, mente y espíritu, quiere decir que la célula es un microser que vive dentro de nosotros, se desarrolla dentro de nosotros. Es un microser y tiene dentro de ella su nucleótido, que es lo que ahorita me voy a referir. Vayamos apuntando y si parte de la información que estoy dándoles, entregándoles, estoy haciendo referencia de pronto a charlas anteriores, la recomendación para que haya mayor comprensión es que observen ese material que está ahí a su disposición. Repito, para que haya una claridad en la información que les voy a revelar hoy. Esta célula contiene en su estructura física, en la dimensión física, un citoplasma, la membrana celular y los ribosomas. Y además, en el centro, el nucleótido, donde se guarda el código genético de la especie, en este caso humana. Ahora, en la dimensión de la energía, ella tiene su propia inteligencia. ¿Y esta inteligencia de dónde la hereda? Bueno, de los patrones originales que la creó, es decir, la preexistencia del Padre Altísimo. Pero también en el desarrollo de nuestra vida, cada célula crea su propio cuerpo mental. Cuando hablo cuerpo mental, no me estoy refiriendo a lo que ocurre aquí en nuestro cerebro. Lo que estoy hablando es que la célula es capaz de guardar la memoria de la información que nosotros a diario le programamos, de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Por eso dice, tiene su exclusivamente, cada una de ellas. En aquella charla explicaba de que de acuerdo a esa mente o memoria celular, ellas, las células, podrían incidir más adelante en nuestras actitudes y comportamientos. Y graficamos que un vicio realmente, cuando se convierte en una adicción, es porque la célula ha grabado profundamente eso y después ella es la que incide dentro de la constitución de memoria de ese cuerpo la petición a lo que se le grabó. Por eso, morir a lo que aquí se ha guardado se le llama reprogramación celular. Y hay que entender qué es lo que la programa. Primero, entender que la programa nos permite reprogramarla. Si la hemos programado de manera dañina sin conocer el mecanismo, ¿qué podríamos hacer conociendo el mecanismo para sanarla? Mucho más. Y toda esa condensación de memoria es una energía y científicamente los campos de memoria se le llama, en otros términos, espíritu. Es decir, esa esencia de conocimiento que se ha grabado dentro de ella es un espíritu que tiene la célula. Ya no en la parte física, por supuesto. Esta es la parte física y esta es la parte energética o más allá de lo físico. Hasta ahí está bien, ¿verdad? Se comprende. Ok. Porque a veces son términos que, como no estamos familiarizados, nos cuesta. Pero bueno, vamos a hacerlo de una manera sencilla para que todos podamos entender. Así que las células, en las células viven unas facultades interiores que viven como energía, memoria, información, conocimiento y sabiduría. Es una energía que contienen. Esa energía es un cúmulo de memoria que yo le programo, pero también esa memoria hace referencia a información que yo le he dado y eso desarrolla un conocimiento y luego una sabiduría en el caso de que mi célula esté limpia y equilibrada. Pero nótese que no he hablado de el código que está dentro de su nucleótido. Había dicho que la información que está dentro del nucleótido no es una información programada por nosotros. No, la información que está en el nucleótido es una información heredada desde los progenitores, desde los creadores del hombre. Allí se debe contener, por supuesto, toda una información, un conocimiento, una energía, una memoria, una sabiduría que está contenida dentro del hombre.
Dentro de ellas perduran desde el origen, miren que acabo de colocar esto aquí, desde el origen de la vida, los servitluces. Escuchen bien ese término. En el nucleótido de la célula, que contiene la codificación genética, que es la herencia de los progenitores mayores, vive dentro de nosotros o vive dentro de cada una de ellas una memoria que le vamos a llamar servitluces, que son esos serviluces o memoria luz interna de cada hombre, poseedores de una inconfundible esencia de creación. O sea que toda la información que contiene el código luz interior de la célula corresponde a una energía, memoria, información, conocimiento y sabiduría eterna dentro del hombre. Repito, el código que decía, si han emprendido una búsqueda, deben saber que han puesto en marcha unos mecanismos que se irán encadenando y que si perseveramos lograrán abrir nuestro entendimiento. Y todo eso va a permitir que nosotros más adelante en un proceso constante y permanente nos podamos revestir internamente de un nuevo plumaje. Hoy vamos a entender con claridad esas palabras. Por eso, la información que hoy estamos ofreciéndole es una información muy valiosa, pero muy valiosa, y cuando algo muy valioso se nos va a otorgar, debemos estar en la disposición, en la dimensión, en la actitud para poder recibirlo. Porque si no tenemos esas condiciones, lo que se nos está ofreciendo va a ser desechado. No lo vamos a apreciar en su dimensión. De pronto, la información, en la medida que ustedes la vayan enlazando con lo que ya vamos aprendiendo, van a tener esa actitud de aprendizaje muy buena. Entonces, fíjese que estoy repitiendo cada vez y cada vez porque nosotros aprendemos por repetición. Y de pronto en la repetición lo explico de mejor manera o me hago entender mejor. Hablé de que la memoria tiene todo un conocimiento y memoria y mente que yo mismo he forjado, que yo mismo he creado. Es decir, mis pensamientos, mis emociones diarias programan. ¿Cómo lo programan? A través del corazón, él va sellando y hay un elemento importantísimo para que la información llegue a ellas y es la sangre. La sangre llega a todas las células, no hay célula que no le llegue. Entonces se garantiza que esa programación que hago yo desde mi cuerpo mental y emocional llegue a ellas. Entonces ese es el paquete celular y memoria celular que yo creo. Pero además, las células, cada una en su nucleótido, tiene una memoria suya, no nuestra que les estamos, sino que la tiene por herencia. ¿En dónde? En el código genético. Allí vive una energía que tiene una memoria, que contiene una información, que gesta un conocimiento y que otorga una sabiduría. Entendámoslo de esta manera. Toda memoria es el cúmulo ¿de qué? De información. Toda memoria es el cúmulo de una información, información que tiene un conocimiento. Es decir, usted toma un conocimiento, lo compacta y todo eso es una información. Ese paquete se llama memoria, pero es una memoria no física, es una memoria energética, de una alta sabiduría. Y a eso le vamos a poner un nombre para entenderlo. Le vamos a poner servitluz. Ser de vida luz. Es decir, dentro del nucleótido de la célula hay un ser. Esto le puedo llamar un ser de la creación. Pero un ser de la creación dentro, en el interior de la estructura fundamental de nosotros, la célula. Quiere decir que cuando la charla anterior hablábamos del templo interior, aquí estamos aprendiendo qué constituye el templo interior. Para que no quede simplemente como una palabra que decimos, el templo es interno. Sí, es interno, por supuesto, pero ¿qué lo hace templo? ¿Qué es lo que hace que Pablo diga, no sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí estamos entendiendo cómo mora. No simplemente la palabra, cómo mora, cómo es que eso funciona dentro de nosotros.
Y yo soy una de las personas de que para yo poder practicar algo tengo que entenderlo. Tengo que visualizarlo de alguna manera que me sea fácil ejercitarlo, porque si no queda en el aire y las cosas en el aire son bonitas, pero al final no sirven. Y esa es la intención en estas videoconferencias. Ay, estoy pisando esto. ¿Se escucha todavía? Tienes que subirme esto aquí porque... Bien. Entonces, seguimos. Hasta ahí vamos claros. Vamos bien. Ok. Entonces, los serviluces, seres de vida luz, no son materia, ni siquiera ínfimas partículas de esta. O sea, son pura energía. Son fotones de energía. Recuerden que los fotones son las partículas que componen la luz. Y nosotros en este momento habíamos pasado por unas charlas que nos hablaron de la energía, de la luz, ¿recuerdan? Cuando hablamos de la ley de las energías. Por eso la información es secuencial. Entonces, esa energía, esa luz, contiene información, contiene conocimiento y contiene sabiduría. Tiene existencia de conciencia dentro del nucleótido cristal ADN de cada célula. ¿Dónde está? Repito, nucleótido de la célula. Y en el nucleótido está contenido el ADN. Entonces aquí viene una revelación. O vamos a entender algo ampliamente. Recuerden las charlas primeras cuando les hablé de que el impostor, de que la organización invasora había manipulado la genética y que la cadena genética, al ser tocada, le permitió a esa organización presentarse como Dios. ¿Cómo así? Aquí lo vamos a entender. Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, A-D-A-N, un código genético de la humanidad. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Sustrajo y de ahí gestó una nueva humanidad, ¿verdad? Que en el símbolo del Génesis se llama Eva. Es decir, Eva es el resultado de la manipulación que en el símbolo del Génesis hizo Yahvé sobre una humanidad con un código genético original ADAN. ¿Qué es lo que vamos a entender hoy? Que lo que no permitió esta organización que el hombre comiera es el código luz que está dentro de su paquete celular. Y vamos a descubrir hoy cómo hizo para que el hombre actual, ni siquiera el del que narra en el Génesis, sino que el de hoy se siga o siga perdiendo la posibilidad de conectarse con su esencia interior. Lo vamos a entender. Entonces vamos a definir otra vez. Si está dentro del nucleótido de la célula y tiene todo eso que les expliqué, es un ser, pero evidentemente es un microser de vida luz. Ahora, el ser micro, el que sea micro, no significa que no tenga las mismas condiciones de lo macro, porque donde es acá abajo, es allá arriba. Acuérdense que Jesús le dijo a Pedro, lo que desatares arriba se desatará abajo y así. Si hay una conexión entre lo macro y lo micro, las condiciones de luz, de memoria, inteligencia que contiene lo macro, lo tiene lo micro en el hombre. Por eso si nosotros queremos buscar sabiduría, siempre hemos buscado por fuera, creyendo que por fuera es que es más grande. Está por dentro, es la misma condición. Entonces vamos a ampliarlo más. Recuerden, un microser de vida luz, ¿dónde está? Ahí en la célula, en el nucleótido. ¿Y por qué conozco este brillo aquí? Porque es luz. Recuerden que no es materia, es luz. De tal manera que si nosotros queremos observar ese microser de vida luz con un microscopio, no lo vamos a ver. Porque es una condensación energética de alta vibración que contiene energía,
conocimiento, información y sabiduría. Ahora, ¿qué son? Vamos a definirlos o vamos a ampliar la definición de ese ser que está dentro de cada una de nuestras células. Esos microseres que obran y engendran dentro del cuerpo genético la creación del Hijo. Es decir, que es la energía Ser-Bit Luz, la energía de este microser, la que permite el desarrollo energético de la célula. Es la combustión energética celular que proviene de los reinos eternos. Es la que garantiza que la vida sea en el paquete celular. Las células se dividen, las células guardan información, las células tienen su propia inteligencia. ¿Qué es lo que garantiza que eso ocurra? Una memoria y código luz que garantiza que el funcionamiento para el desarrollo de la vida en el cuerpo físico sea. Pero también engendra al Hijo del Hombre. Cuando hablo del Hijo del Hombre, estoy hablando de el nacimiento del hombre nuevo. Es decir, que la constitución del ser, del hombre que se levanta, necesita una potencia y energía que surge desde su propio paquete celular en el nucleótido ADN, el microser de vida luz. Son microseres conectados unos con otros dentro de lo que es perfecto en toda la creación. Así que uno de los fundamentos que tiene cada microser para que geste la potencia de la vida y para que geste el Hijo del Hombre en el ser que se levanta es la unidad. Es decir que si son 72.000 billones de células, hay 72.000 billones de cuerpos Ser-Bit-Luces. Pero cada cuerpo Ser-Bit-Luz no está aislado. Se conecta con todo ese cuerpo de Ser-Bit-Luces. Y al conectarse, crean una gran red y un ser de energía y conocimiento corporal y energético en el hombre. Los cuerpos Ser-Bit-Luces, que son la conexión directa con las fuerzas universales que todo contienen. Y no solamente es una realidad en el interno del hombre, sino que tales frecuencias, que tales energías, que tales dimensiones nos conectan con las del todo. Es decir, la conexión hombre-creación, y no solamente la creación universal, sino la creación terrestre, es gracias a esas fuerzas contenidas dentro de nosotros. Ahora estamos entendiendo que si nosotros tenemos una conexión garantizada, natural, con la creación, y llegaron unos seres para convertirse en nuestros dioses, tenían que cortar esa conexión. Y si ellos se conectan entre ellos para conformar ese gran ser energético, ellos tenían que trabajar para desconectar. Y lo lograron. Pero desafortunadamente para ellos es un mecanismo más inteligente que ellos. Y ese cristal interior celular en ocasiones comienza a trasladar esa vibración y esa energía. Son cuerpos de pensamiento anterior a la creación de las humanidades. Ojo, son cuerpos de pensamiento anterior a la creación de las humanidades. O sea que si nosotros queremos recordar, por decirlo de alguna manera, el conocimiento y sabiduría preexistente, está guardado como una biblioteca universal dentro del nucleótido de la célula. Y uno dirá, pero ¿cómo una célula puede guardar toda esa información? Recuerden que no es materia, es energía. Y la energía y la luz son capaces de condensar gran cantidad de datos. De hecho, nosotros en la tecnología actual utilizamos fibra óptica, por la cual viaja luz, y la luz viaja miles de datos. Ahora imagínense la luz pura, la luz y condensación pura de la energía. ¿Cuánta información puede contener? Es un mecanismo que garantiza el traslado de información a toda la creación. Bien, y en esta gráfica voy a explicar el mecanismo. Voy a explicar lo que dice la lógica. Se encadenan mecanismos, ahora le agrego yo algo, interiores para abrir el entendimiento. Aquí dice, supongamos que estas son las 72.000 billones de células. No puedo ponerlas todas porque pues no cabría, ¿verdad? Coloco 5.
Y en cada una de ellas hay un ser de vida luz, un microser de vida luz, ¿verdad? ¿Qué sucede? Ellos, los serviluces, hablan entre sí, se comunican, toman y procesan la siempre substancia de la creación, sostienen y mantienen la vida, la unen, mantienen y disponen al servicio del hombre, este cuerpo, este ser, o sea, en la parte física y en la parte energética espiritual, es decir, una disposición física y energética para el ser. ¿Y cómo ocurre esto? Miren que acabo de enlazar con estas flechas cada servidluz. Hay un diálogo servidluz. Entonces, ¿qué sucede cuando hay esta conexión? Se conforma un gran ser energético dentro del hombre. Porque hay una comunicación entre estos microseres de vida luz. ¿Y para qué se unen? Para mantener y disponer al servicio del hombre toda la substancia de la creación, toda la memoria de la creación, toda la inteligencia de la creación, otorgársela al ser humano porque es hijo de la creación. Entonces, esa unidad, ese diálogo, esa comunicación, esa cohesión servil-luz genera, por supuesto, una fuerza, es una energía. Y al conectarse los serviluces crean una energía o fuerza. Y como está dentro de nosotros, vamos a llamarle fuerza interior. Y recuerden que la fuerza, toda fuerza, permite el impulso para un trabajo, ¿verdad? Esa es la fuerza. Es la comunión de los seres de vida luz en una sola unidad de energía al servicio del hombre. Esta fuerza es la que hace volver al hombre al origen del creador. O sea, lo impulsa, lo empuja, lo lleva, porque es una fuerza desde adentro. Puedo decir que en la medida en que nosotros comencemos un proceso de avance, lo que permite que no nos detengamos es una fuerza, y es una fuerza interior. ¿Han escuchado ustedes el término no tiene fuerza de voluntad? Bueno, hay una fuerza de voluntad y hay una fuerza interior. La fuerza interior es gracias al poder de los microseres de vida luz. La voluntad ya es una condición mental creada por mí mismo. Pero hay una condición interior. Hay un no sé qué dentro de nosotros que nos impulsa a algo y que en ocasiones no comprendemos porque surge desde adentro. Pero como hay un diálogo, ¿verdad? Hay una conexión, la conexión, diálogo forma una fuerza. Pero como hay también un diálogo, ¿qué genera el diálogo? Una voz interior. Quiere decir que el mecanismo interior no solamente da un impulso o fuerza para que el hombre se geste a sí mismo, sino que da una voz. Y si aquí hay conocimiento y sabiduría, adivinen qué tipo de voz surge desde adentro. Es la respuesta del dialogar de las 72.000 billones de células en sus microseres de luz que vibran permanentemente en su energía y su conocimiento. Entonces, si esa voz es el diálogo interior servil luz, entonces ya podemos entender en esta videoconferencia qué es la voz interior y cuál es el lugar donde vive la voz interior. Pero ustedes se preguntarán, ¿y cómo llega a nuestra mente esa voz interior? Eso es un mecanismo también. Todo está garantizado. Por eso ese cuento de que ustedes les meten en la filosofía que tienen que hacer esto, que tienen que hacer lo otro, que tienen que ponerse así, que tienen que comprar esto, eso es pura manipulación para desconectarnos más de lo interior. El mecanismo, quiero resaltar esto, el mecanismo es natural. Y pongo siempre el mismo ejemplo, cuando usted tiene ganas de orinar, eso es natural, ¿verdad? ¿Tiene que hacer algo especial? No, usted va y orina. ¿Por qué? Porque es natural. Usted fue dotado de esa posibilidad y usted orina y ya. Usted no va a hacer algo, a menos que tenga una enfermedad, ¿no? Pero es algo natural. Cuando usted va a comer es porque le dio hambre. Usted no tiene que hacer algo especial para que le dé hambre. Ese es el diseño. Entonces, si estamos hablando de que hay una fuerza interior, de que hay una voz interior y yo quiero recurrir a ella, eso es natural.
¿Cómo perdimos esa condición? Con tanta cosa loca que sale por allí para enredar la cosa. Eso es así. Entonces, repito, ¿qué es lo que hace la fuerza? Lo que engendra la fuerza. La unidad, la comunicación que está grabada ahí en las flechitas. Pero además de eso, genera una voz. Entonces, esa fuerza y esa voz, ¿saben qué es? Un ser. Un ser de vida luz. Todo un ser dentro de mí. Le voy a llamar el ser interior. ¿Se acuerdan la charla anterior? En Landak, ese es el guía. ¿Se acuerdan? El guía. Entonces, toda la comunicación interior, toda la fuerza interior, toda la voz y consejo interior, porque cuando es una voz de conocimiento, de sabiduría, que aconseja, que guía, que llama, ¿sí? Ese es un ser que no tiene rostro, pero existe, que no tiene cuerpo, que no tiene nada de eso, pero existe como energía. Y el ser interior, como guía, te lleva luego a conectarte con el Cristo, que en la charla anterior se le llamó en el desplazamiento interior al Andak, Ram Ridan, la condición interior. ¿Se está comprendiendo? Sí, ok. Entonces, lo voy a graficar de otra manera. Aquí están las células, son 72.000 billones de células, y está el código luz del corazón. O sea, este señor aquí es fundamental, porque hasta acá hemos visto lo que ocurre dentro del mundo serviluz, dentro de la realidad de energía, conocimiento y memoria de él. Pero ahora vamos a ver cómo todo esto se pone a disposición de nuestra mente, que es al final la conciencia que yo tengo de todo lo que ocurre por dentro. Mi mente, porque es el conector entre este mundo interior y ese mundo exterior. Así entonces, la lectura, presten atención aquí, la lectura de pensamientos y emociones, la lectura de pensamientos y emociones es el medio de comunicación de los seres de vida luz. Así se conectan al gran misterio del cristal interior. Lo voy a hacer así. Aquí está el cristal interior y ellos se conectan al cristal. Pero también ellos se conectan entre sí. ¿Lo ven? Ellos están conectados entre sí. Cuando se conectan entre sí, ¿qué generan? Una fuerza interior. Y además, una voz interior. Y además, el ser interior, ¿verdad? Pero ya constituidos allí, ellos ahora se comunican directamente con el cristal corazón. ¿Lo hacen a través de qué? Energética y físicamente, ¿a través de qué? La sangre. Ya estamos teniendo respuesta a lo que dijo Jesús. ¿Se acuerdan? Que el que no coma de mi carne y no bebe de mi sangre, entonces no tendrá vida. ¿Quién está hablando allí? En la cita, ¿quién habla? Todo el mundo responde, Jesús. Sí, Jesús, pero está hablando es el Cristo. O sea, eso es un diálogo interno. Eso no es el diálogo de un hombre para adorar a ese hombre. Eso es un mensaje luz que está definiendo un mecanismo interior de resurrección. Entonces, ¿cómo me conecto o cómo se conecta mi conciencia de pensamiento al cristal? Con los pensamientos y las emociones. Así. Se alimentan los seres de vida luz, aquí los tienen, del torrente sanguíneo a través del palpitar cristal interior del corazón humano. Que este corazón siente cada emoción y pensamiento y lo transforma en materia o luz según sea el caso. Mucha atención, le he dicho mucha atención en cada diapositiva. Pero es que es verdad, esto hay que prestarle mucha atención. Miren, la conexión entre ellos da la fuerza y voz interior. La conexión de ellos con el cristal corazón permite que luego haya una comunicación con mi cuerpo de emociones y pensamientos. Aquí lo pongo, la flecha, esta flecha lo que está graficando es todo lo que estoy pensando y sintiendo. Mis emociones. ¿Eso a dónde va? Lo puse en la gráfica de arriba. Llega al corazón, el corazón comienza a bombear y recuerden que no solamente bombea fluidos, físicamente hablando, sino pulsos de energía
que se conectan con las células y el cuerpo celular y el cuerpo Servit-Luz. ¿Qué ocurre? El Servit-Luz tiene otra función. Además, toma esa emoción y pensamiento y lo transforma en materia o luz según el caso específico del pensamiento y la emoción. ¿Qué quiero decir? Que si aquí vienen pensamientos densos, turbios, el Servit-Luz hace su labor. Transforma esa energía que le llegó de pensamiento y emoción turbia y endurece en materia más al poseedor de ese espíritu. O lo contrario, si este pensamiento y emoción es luz, es puro, es verdadero, el Servit-Luz hace su trabajo y transforma esa memoria, ese fluido, ese pulso energético, lo transforma en ¿qué? Luz. Significa, escuchen bien, que si esto se densifica más por los pensamientos y las emociones turbias, si esto se densifica, o sea, se materializa más, ¿qué pasa? Esta comunión, estas flechitas blancas entre célula y célula o microser y microser se corta. Porque hay una capa densa materializada que corta la comunicación. ¿Recuerdan que la fuerza interior surge del diálogo de ellos? Entonces, entre más pensamientos y emociones turbias tengamos, ¿qué menos tenemos? Fuerza interior. ¿Y menos qué? Voz interior. ¿Y menos qué? Ser interior. ¿Y menos qué? Conexión con el Cristo. Sencillo. Ahí está el mecanismo. Si ustedes emprendieron una búsqueda para enriquecer sus espíritus, deben saber que han puesto en marcha unos mecanismos interiores que se irán encadenando para abrir el entendimiento. Y así lograrán revestirse de un nuevo plumaje de brillo interior, el ser. Entonces, pensamientos y emociones que de ser puro, sin mancha, o sea, los menos densos, son el pan eterno, porque es lo que le estás dando de comer al sistema, voy a decir así. Estás dándole una comida. ¿Cuál es la comida? El pan, ¿cierto? Y ese pan, ¿qué son? Emociones y pensamientos. Si son sin mancha, es el pan eterno. Si son con mancha, ¿qué es? Pan de muerte. Entonces hago la referencia. Jesús dijo, más adelante después dijo, vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron. Utilizó un símbolo, lo trasladó para dar una enseñanza. Es decir, la muerte en el hombre es un pan que come de emociones y pensamientos dañinos. De tal forma que, dice acá, si se come pan eterno, pensamiento y emociones puras, eso se transforma. ¿Quién lo transforma? El Servit-Luz. Lo transforma en carne crística, es decir, luz, con la cual este hombre llega a la resurrección final. Esto realmente, bueno, yo no sé si he logrado transmitir la importancia de esto, pero esto es demasiado importante. La oportunidad que todos estamos teniendo en este momento de escuchar esto es un privilegio. Por eso lo complejo en este momento de estar yo aquí para que esto se entienda lo más cercano posible a lo que es. Porque sin duda alguna no tendré las palabras suficientes ni el conocimiento suficiente para transmitir la grandeza de esto. Porque estamos hablando del descifrado de un misterio que dejó codificado el Cristo. Cuando llega y habla y dice, aquel que no coma de mi carne y no beba de mi sangre, entonces no tendrá vida. Entonces, ¿cuál es el pan eterno?
conocimientos y emociones puras. Entonces, ¿quién da y quién genera en el hombre la transformación de su pensamiento para que coma de ese pan? El conocimiento luz. La imagen real, por eso hablamos de la imagen real aquí. La imagen real, el conocimiento verdadero, el conocimiento luz, genera un paquete de información distinto en el cerebro, en el cuerpo mental, y comienzan a generarse pensamientos diferentes. Y los pensamientos diferentes que son conforme a una imagen real comienzan a generar emociones distintas de agradecimiento, de alegría, de perdón, de reflexión. Eso lo da, lo entrega. La consecuencia es natural. No se pongan a estar inventando cosas del pensamiento que se genera cuando buscan la verdad. Entre más conectados estemos todo el tiempo de esas fuentes de energía, conocimiento, la imagen real de las situaciones que la luz dispone para nosotros, mayor posibilidad habrá para construir con ese pan eterno dentro de nosotros una codificación luz gracias al trabajo que hace el poder servir luz. A mí me llama poderosamente la atención que la otra fuerza sabe cómo funciona eso. Ellos saben cómo funciona eso. Porque ellos vienen de por allá y ellos han investigado por allá y ellos saben cómo manipular. Y lo que más tristeza da es que eso a nosotros no nos enseñan. Y ponemos esto como un conocimiento inalcanzable. O que para quienes lo tengan tienen que pagar. Y tienen que pagar sumas impresionantes de dinero. Porque eso es un misterio que solo es revelado para los elegidos. No, esto es un conocimiento para la raza humana. Ningún ser puede decir que esto le pertenece. Ninguno. Esto es para todos. Que usted no lo aproveche, bueno, ya eso sí es su albedrío. Pero si usted lo aprovecha, usted saldrá victorioso. Entonces, el conocimiento y la sabiduría de los reinos eternos, de las humanidades que existieron antes de nosotros, o no que existieron, que existen antes de nosotros, todo ese conocimiento y sabiduría que de Cristo proviene son la memoria de la creación, viajando continuamente en los seres de vida luz de todas las humanidades. O sea que incluso lo que nosotros estamos haciendo con la nuestra se compactará como memoria en cada cuerpo serviluz de esta humanidad y se trasladará a otras futuras humanidades. De allí la responsabilidad, ¿no? Entonces, el gran misterio que se está revelando hoy está escondido en los serviluces. Ahí. Pero los 7 cuerpos de la célula, de las que le hablé en la charla del cuerpo humano, las 7 dimensiones o capas celulares, lastimosamente están tapadas por 4 capas de substancia paramental, paramaterial, una sobre la otra, conformando un estrato de cobertura dentro de la material espiritual o electrónico dimensional. Capas que son en sí las causantes de la verdadera muerte del hombre que las desconoce. Así, esta célula, nuestras células, con su código luz o su ser de mida luz, está tapada, atiborrada de una primera capa cenagal, por una segunda capa viscosa y una tercera capa de ajuste, hasta convertir en exactamente esta célula en un paquete de información conforme a la materialidad del ser. Voy a echar hacia atrás y mire lo que ocurre o lo que intento graficar con la célula. Se oscurece, se oscurece, se oscurece y se oscurece. Entonces, ¿cómo fue que Jehová y la organización que se hizo pasar por Dios manipuló la genética humana? Cualquiera puede pensar que nos tomaron a cada uno de nosotros, nos metieron en un laboratorio y con unos elementos especiales, quirúrgicos, científicos, modificaron la genética y nos cambiaron. O nos clonaron, o hicieron una cosa, hicieron... No, nada de eso. No necesitaron hacer nada de eso. Hicieron fue esto. Nuestra codificación genética está allá adentro, la de la luz. Y ellos dijeron, bueno, como nosotros no podemos llegar ahí, porque eso es luz, eso es energía, entonces vamos a tapárselos
Bueno, ¿y cómo se los tapamos? Hombre, sencillo. Vamos a coger el pensamiento de cada uno de ellos y vamos a distorsionarlo. Vamos a atiborrarle sus sentidos de odio, de perversidad, de muerte, de engaño, de angustia, de celo y de todo esto. Y todo ese paquete de información que ellos mismos van a recrear solitos en su cabeza, ellos mismos dentro de ellos van a negar el reino que está dentro de ellos. Esa es la manipulación. No le pongamos más misticismo a la cosa, ni le pongamos términos por allá para justificar lo injustificable. Así lo hicieron. Entonces, ¿qué es el Pentateuco? El Pentateuco es la forma, son los estatutos, son los reglamentos con los que dañaron los sentidos de la humanidad. Por eso son cinco. Cinco libros distorsionan los cinco sentidos. Ojo por ojo y diente por diente, es una ley. La vimos, la escuchamos, la sentimos, la aprendimos, quedó como memoria. Hoy día hacemos lo mismo. Hace miles de años se estipuló eso y hoy alguien me dice algo y yo no me quedo callado. Es una memoria. Ya, una memoria ¿de qué? ¿De vida? No, de muerte. Porque cada vez que ocurre dentro de mí y recreo esa ley, yo estoy gestando esto dentro de mí. ¿Quién? Yo solo. Yo solo. Más nadie. Y no leo la Biblia. Y no le digo Jehová. Y no le digo Dios a Jehová. Y soy investigador. Y voy a la iglesia. Eso no importa. Porque es una realidad interior. Entonces, ¿cómo la manipulación acaba? Cuando yo quiera. Esta es mi potestad. Las tinieblas pueden hacer lo que sea. Pero si yo soy consciente de lo que estamos hablando y tomo la decisión de parar el ataque, entonces comienzo a buscar ya no el Pentateuco, que son 5 libros, ¿verdad? Sino que comienzo a buscar el conocimiento luz en 4 evangelios y los hechos de los apóstoles son 5 también. 1, 2, 3, 4, 5. Esa memoria nueva del mensaje crístico permite que haya perdón, que haya arrepentimiento, que ame a mi enemigo, que no esté con la señaladera, que no esté con la criticadera, que no esté con los lamentos, que no me esté preocupando, porque Jesús dijo todo eso, Él le enseñó todo eso. Que se preocupan si los pájaros y esta gente no siembran ni nada y no les falta nada, y ustedes siendo la principal piedra de la creación, preocupados. Entonces, ese mensaje es para restituir lo que hizo ese daño de los sentidos. Pero, ¿qué hicieron los que comenzaron a transmitir ese mensaje? Esos 5 libros de ese Nuevo Testamento los convirtieron en religión. Y no solamente es el documento bíblico, estoy utilizando algo para graficar, ¿no? No solamente es el documento bíblico, es la imagen real, como lo expliqué en la charla de la conciencia y el pensamiento. Entonces, así está la célula. Esto que ustedes ven aquí es barro de pensamiento. Pensando en dinero, pensando en materia, pensando en enriquecerme, pensando en joder al otro, pensando en el otro, pensando... Es toda la estructura de pensamiento oscuro. Y allá está el servir luz. Entre más denso esto, menos servir luz. Menos memoria, menos energía, menos fuerza, menos voz, menos ser interior, menos Cristo. Por eso usted puede decir, Señor, Señor, prediqué en tu nombre. Y él dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no es con esto. Entonces voy a explicar el mecanismo ahora distinto. Estas son las células, pero ¿y aquí cómo están? ¿Cómo están aquí? Contaminadas por las capas velo. Están así, son como unas pelotitas de billar endurecidas así. Digan ustedes, ¿cómo esas tristes células se comunican? Entonces, ¿cómo estamos por dentro? Divididos. No estamos congregados. Entonces todo el mundo pregunta, ay, ¿dónde me congrego? ¿A cuál iglesia voy? La congregación es interior. La unidad, la cohesión es interior. Entonces aquí no hay comunicación. ¿Se acuerdan las flechitas que puse en las otras gráficas? Aquí no existe eso.
Entonces, entre más materializado sea un hombre, hombre y mujer, dice la lógica también, entre mayor sea la espiritualidad del hombre, menor es su pertenencia terrenal. Así lo dice la lógica. Si ven hombres campeando con lujosas vestiduras, comidas suculentas, dice la lógica, entonces podréis determinar y conocer a los falsos espiritualistas que hacen ostentación hasta en su mesa. Falsos espiritualistas, porque esa materialidad del pensar tiene su cuerpo celular endurecido. Y en ese tipo de ser no hay amor, no hay perdón. Es toda la estructura horrible de pensamiento. Pero entonces, esos pensamientos y emociones impuras llegan al cristal corazón bombea, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y llega el serviluz y el serviluz huele que eso es materia y ¿qué hace? Uf, condensa materia, condensa materia, condensa materia, condensa materia. Entonces los seres se hacen más materiales. Y la materialidad incluso no solamente es de carácter mental, espiritual, sino físico. ¿Sabe cómo se ve eso? Esta gente se envejece rápidamente. Esta gente se enferma. Esta gente se ve demacrada. Pero cuando usted comienza a hacer un trabajo de limpieza, desde arriba, desde aquí, de sus pensamientos y de sus emociones, usted se hace más ligero y usted comienza a renacer espiritual y físicamente. Se le va a ver. Recuerden el código de la segunda venida, todo ojo le verá. Es una transformación palpable. Gran misterio que no pueden llegar, menos conducir quienes rechazan o ensucian la fuerza interior. La lógica, creo, no es la lógica, creo que es la profecía al país al norte del sur, no soy muy concreto y no me da miedo no serlo porque pues uno no tiene que ser, grabarse todas las cosas, importante es grabarse dónde están, sino grabarse el mensaje. Dice que nadie podrá hablar en su nombre si no tiene la voz interior. Porque cuando uno quiere hablar de la verdad y de lo eterno, la fuente es interna, no aquí. Aquí llega, por supuesto, pero viene proveniente de acá. Bueno, aquí no, tengo que poner la otra gráfica, por supuesto. Esto aquí no hay nada, ¿verdad? Tengo que poner es esta. Hay una comunión interior, hay un diálogo interior, hay una fuerza interior y de ahí va a brotar una sabiduría que va a llevar al corazón. Y el corazón, que es el que se conecta con la mente, le envía la información. Por eso la flecha que yo coloco es de doble vía, una flecha bidireccional. Entonces, de aquí manda información para acá. Entonces, es el sentir del corazón que usted siente en su mente. Entonces, por eso dice, no podrán hablar, expresar, porque uno para hablar necesita crear, construir las palabras aquí, porque aquí no está ese juego mental de pensamiento, pero esa fuente de conocimiento brota de adentro. Y no estoy solamente diciéndolo para hablar, sino la lógica al principio dijo, si emprendieron una búsqueda para enriquecer sus espíritus, deben saber que han puesto en marcha unos mecanismos interiores. O sea que las dudas que usted tiene, no es el conferencista el que se las va a resolver. Es su mecanismo interior. Entonces, si usted no se está limpiando, ¿sabe qué hace el serviluz? No hay respuesta. Y entonces usted se endurece más y entonces usted se enoja más porque el otro que está enfrente no le explica. Así funciona. Pero si todos logramos hacer un trabajo, la sabiduría brota. El consejo sabio del serviluz brota. Y usted tendrá respuesta. Usted podrá decir, ya entiendo, se le abrió el entendimiento. Ya entiendo. O sea,
Ya sé, ya comprendo. Y no fue a universidad, usted no es el máster y el PGA y todo ese cuento, sino que usted tiene una sabiduría que es más poderosa que todo lo que aquí existe por dentro, en humildad, porque el pensamiento que surge en usted tiene que ser un pensamiento de humildad. Entre más usted se quiera hacer el prepotente, la luz adentro le dice, no hay nada. Porque imagínese usted las tinieblas de este planeta conteniendo ese poder. Es un mecanismo de protección del saber universal. ¿Quieres contenerlo? Tienes que ser luz. No eres luz, no hay nada para ti. Entonces, cuando ahí no hay nada en nosotros, ¿qué predican los pastores? ¿Qué predican los curas? ¿Qué predica toda esa gente? ¿Qué predican? Los mejores de ellos, porque yo estoy seguro que habrán muchos buenos, son honestos, tocarán el corazón de los hombres, porque hablarán desde adentro, porque hablarán no de la sabiduría de ellos, sino de la sabiduría que está por dentro. Entonces esto es muy interesante lo que estamos aprendiendo. Y vamos por aquí, ¿verdad? Entendiendo el mecanismo este. Entonces este es el mecanismo contrario, el mecanismo en el que no funciona. Entonces esta parte es muy interesante porque es lo que nos va a ayudar a comprender. Este poder interior, saber interior, ¿recuerdan? De los seres de vida luz, hace resucitar al hombre de la tierra al conectarle en conciencia de sí mismo, porque hasta ahora el hombre ha estado dividido dentro, el cuerpo celular está dividido por dentro. Imagínense qué hace una persona que está dividida por dentro. ¿Sabe qué es lo que más se va a hacer? Dividir por fuera. Es el que mete cizaña, es el que pelea, es el que da codo, porque está dividido por dentro. Y la humanidad duerme. El sueño profundo del infierno y sus pasiones del mundo. ¿Qué son? La ira, la codicia, los celos, la envidia, los deseos, la vanidad, el egoísmo, el vicio, la maldad, de sus odios y sus temores. Todo eso es veneno interno que activan todas las emociones y deseos oscuros que abisman el palpitar de los corazones y dan uso desmedido por todas esas emociones a la adrenalina. La adrenalina es una sustancia natural que se segrega en el cuerpo desde el hipotálamo con la intención de ponernos alerta en momentos de peligro. Una dosis mínima de adrenalina que el mismo cuerpo segrega permite que usted corra más rápido si hay un peligro, que usted salte a una altura que usted nunca imaginó, pero es un mecanismo dosificado, inteligente del cuerpo para salvar la vida. Pero los estados de vida del mundo hacen que esa sustancia, por sobrevivencia, ante el ataque, ante la injuria, ante lo otro, ante la rabia, se segregue adrenalina. Violentamos el mecanismo y esto es veneno que mata la inteligencia de cada serviluz. O sea que una de las cosas que más destruye el serviluz es la adrenalina desmedida emitida por las emociones y pensamientos destructivos del ser humano. Y a eso agréguele que nos gustan los deportes extremos. Por diversión. O sea, más brutos nos ponemos a nivel espiritual celular. Y entonces por eso hay más cosas en el mundo para que nosotros vivamos la adrenalina y vivamos esto y vivamos al límite. Juego, manipulación. Y nosotros como no sabemos nada de eso, pero bueno, hoy lo sabemos. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? Porque no nos vamos a echar palo ahora, eso no sirve de nada. Entonces, la recomendación después de esto son las mismas palabras de Jesús, ni siquiera las mías. Aquel que no come de mi carne y bebe de mi sangre, entonces no habrá vida. ¿Ya sabemos cuál es la carne? ¿Ya sabemos cuál es la sangre? Se entiende ahora más, ¿verdad? Esto ya no hay que ir a la iglesia católica a hacer la fila para que nos den la hostia. O meterse en la iglesia evangélica para que el pastor haga el rito de la cena. La última cena del Cristo. La última cena del Cristo es interior. Y ya la aprendimos. Pero también buscar algo
que en la actualidad es lo último que buscamos. Una vida tranquila, una vida natural, una vida sin odios. Y si tenemos en este momento situaciones estresantes, dispongamos todo nuestro saber, nuestra inteligencia de lo que fuimos dotados para resolver, para sanar, para perdonar. Y cuando eso ocurra, alimentarnos cada vez más de la luz de conocimientos que se entregaron. Y cuando eso ocurra, y hagamos todo eso, el consejo sabio del servir luz nos va a hablar más y nos van a dar más y nosotros vamos a seguir avanzando y seguir avanzando. Pero recuerden lo que dice la lógica. Si perseveran. Es decir, que ustedes hoy tienen el impulso porque se sintieron contentos, pero mañana llegan a la cotidianidad. No sirve. No sirve. Entonces, hay que crear a nivel personal cada uno de nosotros momentos, situaciones que nos permitan estar conectados, nosotros mismos. Estrategias, no sé, personales, voy a hacer esto para mantenerme en esa dimensión, voy a evitar hacer esto, voy a evitar eso. Eso se lo puede decir nadie, eso tienen que hacerlo ustedes con la comprensión que hayan tenido de la información. Espero que les haya servido esta información, queda grabada en el canal para que, y necesariamente tienen que hacerlo, vuelvan a estudiarla. Cojan lápiz y papel, tómenle foto a esas fotografías, a esas imágenes, guárdenlas, estudienlas como un tesoro. Y si eso lo van a compartir con alguien, no se lo vayan a compartir a quien lo vaya a tirar, porque eso es un poderío de conocimiento. Otórguenselo, compártanselo al que lo está necesitando y al que ustedes saben y sienten que lo va a valorar. Recuerden que no se le puede echar, ¿cómo es que dice el tema ese de perlas? ¿Perlas qué? Perlas a los cerdos. Es fuerte esa frase a veces, por eso es que se me olvida. Pero no demos, para suavizar eso, no demos a quien no está buscando y quien no nos tiene una dimensión. Ustedes la tienen después de cuántos módulos. Ustedes tienen y por todos esos módulos ustedes son merecedores de esto. Entonces, eh, guárdenlo como un gran tesoro, pero no engavetado, porque engavetado no sirve. Como un tesoro de conocimiento que ustedes pueden poner en práctica y que pueden compartir con los demás. ¿Hay alguna pregunta, Trinidad? No hay ninguna pregunta. No hay gente conectada. Ah, están ahí. Bueno, me asustó. Quiero esperar un rato si de pronto hay alguna pregunta. O aquí también Sofía, que aprovechen el momento. Aquí está en vivo. Gracias, Neil. Gracias. Un abrazo. Milena Masmela. Ebenezer, este es Ebenezer de Rusia. Para mí esto ha sido el génesis para el andar de mi vida como buscador. Marta Judith dice, Colonia Vélez, no me canso de escuchar y repetir sus videos. También dice, infinitas gracias, mi amigo, te agradezco. María José Do Vicente, Olga desde Portugal. Llegué tarde, bueno, por ahí está, escribiendo ¿cómo es que se llama? Portugués. María Alejandra, esa vida eterna que somos. Bueno, están haciendo comentarios. Los amo, amados hermanos, el Eterno está con nosotros. Bien, no hay. Hola Neil, saludos de Perú, gracias por la luz de verdad, encontrar descubrimiento, me reafirmó mi desconformidad con el sistema. Una pregunta, ¿se puede compartir las diapositivas al menos de esta conferencia, Neil? O sea, que yo se las comparta, pero ya se las compartí, están ahí. Ustedes simplemente ponen la diapositiva y le van tomando fotos. Tap, tap, tap. Ya les di el mecanismo. No necesitan que les mande PowerPoint. Ustedes lo pueden hacer porque Trinidad ponía en pantalla cada diapositiva. Y les estoy recomendando que lo hagan para que guarden esa información como un tesoro y la estudien permanentemente. Luis Carlos Sandoval, aquí estamos. Hace tiempo que me aparté de todo tipo de ritual católico. No perdiste nada. Al contrario, millones de gracias por tanta generosa luz, Neil. Hermoso el universo. Gracias. Leo Guzmán, Neil. Problema de alcoholismo, ¿se graba a nivel celular también? Claro.
lo expliqué en la charla, el alcoholismo es una memoria que se ha realizado por el actual. Ahora hay que hacer una reprogramación, es decir, hacer lo mismo que grabó, pero al revés. El mismo camino del descenso es el mismo camino del ascenso. Hay que apartarse de lugares, momentos, situaciones, compañías y dedicar el tiempo a otras cosas, la mente a otras cosas, mientras el cuerpo va generando una nueva memoria. Y buscar ayuda, por supuesto. Si se tiene ese problema, no nos quedemos y nos ahoguemos en nuestros problemas, sino comentemos y busquemos ayuda. Ronald Raya dice, qué excelente conferencia, gracias Neil, un fuerte abrazo, buen amigo, gracias. El Sato dice, soy el Sato porque tengo 7 genes mezclados, hebreo, árabe, africano, japonés, hombre, tiene todo el hombre. Marta Judith Colona dice, un grupo de Pereira, ¿dónde puede asistir? Bueno, Descubriendo no tiene grupos, nosotros somos 3 compañeros y el equipo de producción no tenemos grupo, nosotros somos simplemente difusores de un mensaje a través de estas herramientas. No hacemos parte de grupo ni tenemos grupos. Isidro Palma, bueno, si se quiere, digámoslo, congregar, pues en la medida en que se conecte a los programas, ahí está. Me conecté tarde, ya lo escucharé, gracias. Ok. Bueno, no hay otras preguntas. Diego dice, no entiendo lo de Jehová y Dios. Bueno, Diego, entonces tendrás que ir al primer módulo y verte las primeras conferencias donde se explica. Esta conferencia que has visto hace parte de un módulo más arriba. Si me puede explicar bien, bueno, ya hoy sí no podría explicar lo de Yahvé, ¿no? Te invito a que entres y veas la videoconferencia, será Jehová nuestro verdadero Dios, y ahí hay una explicación clara, y la puedes encontrar aquí mismo en el canal. Bueno, nos vamos. Gracias por estar conectados. Nos conectamos. Bueno, decirles que hoy finaliza este 5.º módulo. El fin de semana que viene vamos a hacer un descanso para programar las conferencias ya del próximo módulo, que sería el 6.º, que seguiremos compartiendo con ustedes. Y ya para esto nuestros compañeros Salín y Juan Manuel están estudiando para entregarles más información. Agradecerles a todos la conexión, a Sofía por haber venido hasta acá. Un abrazo para todos y nos conectamos dentro de poco. Hasta luego. Descubriendo